Buenos días, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga y que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender verdades profundas, y que durante miles de años la humanidad ha tratado de entender. Han existido momentos cuando el pueblo de Dios, un pequeño remanente siempre, han entendido verdades profundas, pero casi siempre con el paso del tiempo esas verdades se han perdido. Hoy vamos a tratar un tema, hoy y mañana también, un tema muy profundo, ¿verdad? Y que siempre ha despertado inquietudes, ¿verdad? A las más altas esferas teológicas. Vamos a tratar de entender, y tengo que explicaros algunas cuestiones de todo lo que yo he entendido hasta este momento. No pretendo saber toda la verdad, pero creo que lo tengo bastante claro, ¿verdad? Son cuestiones muy profundas. Si me equivoco en algo, dejádmelo en los comentarios, ¿verdad? Y trataré de explicar o de rectificar. Espero que no sea necesario, ¿no? Rectificar nada, ¿no? Pero antes de entrar en este tema, porque va con el tema y es necesario que entendamos realidades, ¿verdad? Estamos al final del tiempo, no hay más tiempo y tenemos que entender de una vez, este pueblo remanente tiene que tener claro el asunto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la expiación, ¿verdad? Porque ese tema nos va a explicar este asunto, ¿verdad? Y algunos otros. No hemos logrado de entender, ¿verdad? Ha sido un misterio, seguirá siendo un misterio todavía, porque me he encontrado textos en donde Dios se preserva incluso en la eternidad cuestiones para sí, ¿verdad? Pero en términos generales debemos de entender un asunto. Primero, tanto los seres celestiales, los que no han caído, ¿verdad? Tienen que tener claro este asunto, ¿verdad? Y en mi humilde opinión, yo creo que ellos sí lo tienen claro, ¿verdad? Los que estamos confundidos somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque en este mundo hay la confusión, ¿verdad? Hay alguien que trata de confundirnos constantemente, ¿verdad? Y en todos los temas. Porque lo que está tratando de hacer es de destruir el carácter de Dios, que no entendamos el auténtico carácter de Dios, ¿verdad? Bien. Para poder entender y explicar este asunto bien, tenemos que ir justo al principio. Debemos de entender que Dios y Cristo, el Padre y Cristo, solamente ellos dos, y ahí podéis ver que en el relato bíblico y el Espíritu Profecía no nos habla del Espíritu Santo, no estaba presente allí, sí, pero no. Las dos personas importantes que están en aquel momento, en aquella reunión, es el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y Cristo, para hacer el plan de expiación por el pecado, ¿verdad? Porque Dios sabía, ¿verdad?, que esto ocurrirá. Y de hecho, acto seguido, Lucifer se revela, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entender que Cristo en esta reunión se ofrece como el Cordero de Dios, ¿verdad? Como la expiación por el pecado. Tenemos que entender que el hombre no fue creado todavía. El hombre en realidad es la última creación, ¿verdad? De Cristo antes de venir en la tierra. Por lo tanto, crean el plan de salvación. Cristo se ofrece como el Cordero de Dios. A partir de este momento, de aquel instante, Cristo toma este nombre, ¿verdad? Cristo. Porque era Miguel antes. Según los escritos entendemos que se llamaba Miguel, ¿verdad? Pero a partir de aquel momento Cristo es el Cordero de Dios, el que expía el pecado, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que entender una cosa. El hombre no existía. Por lo tanto, tenemos que entender que esta obra empieza
en el momento que aparece pecado. ¿Cuándo aparece el pecado? Con Lucifer, ¿verdad? Bien, el Espíritu de Profecía nos dice que en varias reuniones, en varias ocasiones, el Padre habla con Lucifer para convencerlo de que se está equivocando, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de Lucifer? ¿Por qué? Primero, ¿por qué Miguel fue invitado a esta reunión y él no? Tenemos que entender que Lucifer era la tercera persona de la creación, es decir, de la creación. Después del Padre y después del Hijo, el primer ser creado es Lucifer y es la tercera persona. Es lo que el Espíritu de Profecía nos dice, ¿verdad? Del cielo, y el que gobernaba todas las huestes angelicales junto con Miguel, ¿verdad? Tenéis que recordar que el Espíritu de Profecía dice, lleva un momento en donde el Padre sale ante los seres celestiales y les piden que adoren a Cristo. Ahora hay una incógnita aquí. ¿Por qué el Padre les pide que adore a Cristo como su Hijo? En mi humilde opinión, no hay detalles en esto, ¿verdad? Pero en mi humilde opinión es el hecho de que como Cristo se ofrece como el Cordero de Dios, es decir, en este mismo instante, si entendemos que la expiación la tiene que hacer Dios, ¿verdad? Pues Cristo es de la misma sustancia que el Padre, es Dios en esencia, ¿verdad? Bien, para hacer el sacrificio expiatorio, Él renuncia, en ese momento cuando se ofrece como el Cordero de Dios, renuncia a su naturaleza exclusivamente divina, ¿verdad? Y este es el precio por el pecado, ¿verdad? Es el único momento cuando Cristo es Dios en naturaleza, ¿verdad? Exclusivamente Dios en naturaleza. Cuando viene en la tierra, María no nace dioses, nace un ser humano, ¿verdad? Bien, cuando Cristo viene en la tierra, ¿cómo viene? En la naturaleza de Adán, divino-humana. Esa es la naturaleza de Adán, y el texto de hoy, por eso trato de explicaros todos estos asuntos antes, porque nos lo va a decir el texto de hoy, ¿verdad? La naturaleza de Adán antes de caer era divino-humana. ¿Por qué divino? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, habitaba en él, era un templo para Dios, ¿verdad? Pues Cristo cuando viene en la tierra, viene en esta condición, como el segundo Adán, como un ser humano, y el texto nos lo confirmará, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo, en él habitaban las dos naturalezas, el Espíritu del Padre y el ser humano, ¿verdad? Porque María nace un ser humano, ¿verdad? No caído, ¿vale? Aunque viene con la naturaleza que tenía su madre, de 4000 años, ¿verdad? Pero sin pecar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender claramente qué es el pecado. El pecado es una elección, ¿verdad? Entonces, Cristo viene para redimir el pecado de Adán. Aquí tenemos que entender que cuando Cristo viene como el segundo Adán, vive una vida sin pecado, demostrando que el hombre conectado con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Puede obedecer en perfecta armonía con el carácter de Dios, sin pecar, ¿verdad? Esta es la demostración que hace Cristo. A la vez, recupera el dominio de las manos de Satanás, que había perdido a Adán, el primer Adán con su caída, ¿verdad? Pues el segundo Adán, con su vida intachable, demostrando hacia el universo. Aquí hay algo que me he saltado y es importante decirlo y lo digo ahora. ¿Por qué después del pecado de Lucifer y de todos los ángeles del cielo, Dios y Cristo deciden crear al ser humano? Porque tenemos que entender que ellos necesitaban, en aquel momento era necesario un ser, por eso dice que el ser humano es un ser especial frente a todos los seres creados ya en el universo, ¿verdad? Es un ser especial, es verdad, es el último creado, el más bajo de la creación, pero es un ser especial, es lo que nos dice el Espíritu de Profecía, no puedo decir otra cosa más que lo que está escrito, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Es decir, este ser inocente de todo lo que estaba pasando en el cielo, ¿verdad? Inocente.
este ser no había participado en todo lo que estaba pasando en el cielo. Por lo tanto, este ser, por su vida, por su elección en realidad, tenía que elegir entre el gran conflicto. El conflicto era, Satanás dijo que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, habitando en ellos no son libres, ¿verdad? Que están bajo una dictadura, de alguna manera, ¿verdad? No son libres para decidir, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios está en ellos, entonces están, entendámoslo como diríamos hoy, como teledirigidos, ¿verdad? Y que no eran libres. Por lo tanto, ¿cuál era el rol de Adán? Adán, por su obediencia, en realidad debería de haber elegido entre el plan y el proyecto de Satanás, y eso es lo que pasó en Edén, ¿verdad? O entre lo que dice Dios. Ahora tenemos que entender que Dios sí le cuenta a Adán y a Eva, le cuenta lo que está pasando en el cielo. Le cuenta todo esto, ¿verdad? Le cuenta, pero él no fue partícipe en aquel instante. Él no entendía, ¿verdad? Por su presencia, porque no fue creado después, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Adán elige obedecer a Satanás, lo que está demostrando es que Satanás dijo que él ofrece, y es como les engañó a los ángeles en realidad, él le va a ofrecer un mundo totalmente libre. Que ellos no tienen que tener ningún espíritu de nadie, sino que serán absolutamente libres, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Adán inconscientemente, ¿verdad? Ante la oferta de Lucifer o de Satanás. Elige esa libertad absoluta. Es lo que realmente le dijo Lucifer en aquel momento. Seremos como Dios, ¿verdad? Totalmente libre, sin tener ningún espíritu que nos diga cómo, qué y de qué manera, ¿verdad? No era realmente la verdad tal cual, pero está claro que Adán eligió equivocadamente, ¿verdad? Es decir, podríamos decir que Adán hizo como de juez en el gran conflicto, ¿verdad? Es decir, por su decisión decide quién tiene razón, ¿verdad? Claro, al elegir mal, Cristo tiene que venir a expiar esta mala elección, ¿verdad? El pecado. Y si entendemos que Cristo expía este pecado, que en este pecado están todos los pecados de la humanidad en realidad. Si nosotros comprimimos la historia hasta el inicio, al redimir este único pecado, o el pecado, por decirlo, esta separación de Dios, en realidad, lo que viene Cristo a hacer es, viene a demostrar que el hombre unido al Espíritu de Dios puede vivir en perfecta obediencia. Y esta es la demostración, esta es la expiación que hace Cristo como ser humano, ¿verdad? En su naturaleza como la de Adán, en las mismas condiciones de Adán, con el único hecho de que él sí que tenía una carga genética, por decirlo de alguna manera, aunque no creo que es muy inteligente meternos en este asunto. Él viene nacido, aunque esto es irrelevancia, pero os lo digo, nace después de 4000 años de pecado, ¿verdad? Porque ¿cómo era su madre? Pues tomando la descendencia, el decaimiento, ¿verdad? La separación de Dios, pues viene en esta condición. Aunque para el tema de la expiación no tiene ninguna relevancia. Los teólogos se están equivocando cuando están cogiendo este camino. Y es el enemigo de Dios que nos mete en este camino en realidad. No tiene nada que ver la genética, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con elegir. ¿A quién elegimos? Y al final de cabo, para mí y para ti, mi querido hermano, en eso consiste. ¿A quién elegimos? Obedecer a Dios, porque de eso se trata. ¿Confiamos en Dios o no? Y cuando decimos no, confiamos en el otro, ¿verdad? En el enemigo de Dios. No hay un camino intermedio. Por lo tanto, entendemos que lo que pasó en 1888 fue mandado un mensaje. ¿Qué mensaje? La justicia de Cristo. Es decir, todos los pecados de la humanidad se ha pagado el precio por ello. ¿Cuál precio? La naturaleza de Cristo, exclusivamente divina, ¿verdad? Cristo viene, obedece hasta la muerte, que por eso es modelo para nosotros. Nos dice hasta dónde tenemos que obedecer. Si hace falta pagar con la vida, que vayamos hasta allí. Él es el modelo, ¿entendéis? Si toca morir, pues toca morir.
pero no perderemos la eternidad. Es decir, estamos en obediencia, pase lo que pase. En realidad, esta es la auténtica fe, ¿verdad? Obedecer, da igual el precio. Si tengo que morir, tendré que morir, pero tengo que obedecer. De esta manera vuelvo a elegir bien, no como Adán. Ahora bien, mucha gente se pregunta, vale, ¿y qué pasa con mi pecado? Cuando yo testifico, es decir, hay que entender que el pecado es una elección. El pecado que cometo por naturaleza, si entendemos bien lo que está pasando al final del día de la expiación, en el santuario, ¿verdad? Podemos ver que los pecados que son por naturaleza, de la cual es culpable el enemigo de Dios, estos pecados se están poniendo sobre él directamente. Los pecados que yo elijo, y una vez que me doy cuenta, es decir, obedezco al Espíritu Santo que me está diciendo, has cometido un error, ¿verdad? Yo testifico, o sea, que me arrepiento de este error, entonces este pecado va sobre Cristo y Cristo al final del día de la expiación lo coloca sobre el enemigo de Dios. ¿Entendéis? Por lo tanto, hay una diferencia entre el pecado por naturaleza, del cual es culpable, no elijo yo, sino es por naturaleza, se comete, viene de dentro, no elijo, ¿verdad? Hay una diferencia clara en este asunto. Por lo tanto, esos pecados son culpa de él, pero el pecado que yo elijo, este tiene que ser expiado. ¿Entendemos? Por lo tanto, cuando nosotros testificamos, tomamos conciencia del pecado, reconocemos el error y pedimos ayuda, que la ayuda y esa lección y la que viene mañana, si Dios quiere, nos ayudará a entender este asunto, este pecado lo ha expiado Cristo con el precio de su vida. ¿Qué precio de su vida fue pagado? Primera vez, en el cielo, como Dios, con su vida. ¿Entendemos? Al renunciar a su naturaleza exclusivamente divina, Él ahora preservará durante la eternidad la naturaleza de Adán, divino-humana, sin dejar de ser el Hijo de Dios. Por eso entendemos que en el cielo el Padre le pide a todos los seres celestiales que lo adoren en esta nueva naturaleza como su Hijo, como Dios. Por eso Dios el Padre pondrá en sus manos toda la gloria y Cristo luego se la atribuye toda al Padre, en esencia. Espero poderme explicar, hay muchos detalles, pero quiero que entendamos en grandes rasgos de qué estamos hablando. En la cruz Cristo muere obedeciendo al Padre, es decir, no cometer pecado. Si hubiese cometido pecado, todo quedaba en un desastre, ¿entendéis? Por eso, en la cruz, lo que hace el enemigo de Dios y lo que trata de hacer con todo ser humano es matarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente para romper esa conexión, esa posibilidad de entrar de nuevo en el reino de Dios. Por lo tanto, Cristo expía, como el segundo Adán expía el error de Adán. ¿Entendemos? ¿Y cómo? Hasta la cruz. Es decir, hasta la muerte. ¿Qué tipo de obediencia nos pide Dios a nosotros? Ahora que entendemos, es una elección. Es decir, yo tengo que elegir a Dios constantemente, aunque esto me puede costar incluso la vida. Si no elijo así, en realidad estoy haciendo la otra elección. Espero que me podáis entender, mis queridos hermanos, porque este es un asunto bastante complejo. Pero he tratado porque incluso algunos de vosotros me habéis pedido consejo en este sentido y es un tema difícil de tratar, pero como el tema que vamos a tocar hoy toca este asunto precisamente, ¿qué es lo que alcanza la encarnación? Pues tenía que explicaros en grandes rasgos para que podamos entender. El único momento en cual Cristo es Dios en plenitud y puede pagar el precio por el pecado es en el cielo, y el sumo sacerdote es su Padre en realidad, el que acepta el sacrificio y lo toma como un sacrificio perfecto, sin mancha. ¿Entendemos? Lo que hace en la tierra expía el error de Adán. ¿Por qué? Porque él vive una vida sin pecado, en perfecta obediencia, elige al Padre obedecer constantemente y esto le cuesta la vida. Por eso yo en alguna otra ocasión les dije, lo que pasa en la cruz en realidad es un homicidio.
El enemigo de Dios mata a Cristo, lo que trató de hacer desde el cielo. Por eso dice que trató de matar a Cristo en el cielo, porque él sabía que si persistía en el pecado, alguien tenía que pagar con su vida esta expiación. Y él persiste en el pecado, por lo tanto es necesario que Cristo muera. Recordad, el hombre no había sido creado todavía. Por lo tanto, alguien tenía que expiar, si él se hubiese retractado, alguien tenía que expiar ese pecado también. ¿Lo entendemos? Por eso Cristo empieza su obra en el cielo, con el pecado de Lucifer y de los ángeles. Espero que me podáis entender lo que trato de explicaros, ¿verdad? Hay más detalles, hay más asuntos, pero es deber de todos nosotros de estudiar. Yo no estoy preparado en ninguna otra parte, y mejor, ¿verdad? Sino que es la obra del Espíritu Santo. La preparación es estudiar, estudiar y estudiar, ¿verdad? Y es así como he logrado entender en grandes rasgos qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Por eso el enemigo de Dios nos señala la cruz como nuestra expiación, pero en realidad no es lo que nos ha hecho creer, ¿verdad? El precio de la expiación se pagó en el cielo y la obra de expiación se hace también desde el cielo. Cristo está en el lugar santísimo haciendo expiación. ¿Cómo? Porque Él cuando viene, ¿qué es lo que hace Cristo? Al expiar el pecado de Adán, ¿verdad? Al vivir esa vida de obediencia, vuelve a reconectarnos con el Espíritu de Dios, que vais a ver en este tema, que se rompe la conexión una vez que Adán elige pecar, ¿verdad? El Espíritu de Dios se aparta y Él queda con la naturaleza exclusivamente humana, mortal, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque nosotros vivimos gracias a que el Espíritu del Padre habita en nosotros. De otra manera no vivimos. Por lo tanto, nuestra naturaleza es divino-humana. Debido a este hecho, el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿verdad? Por eso Cristo preserva como cabeza de esta humanidad, preservará esta naturaleza divino-humana. Y nosotros seremos como Él, ¿verdad? Hay más cosas, más complejidad, pero si no, esto se nos va a hacer de 2 horas, ¿verdad? Espero que me habéis entendido. Si tenéis algún tipo de preguntas y tal, dejádmela en los comentarios. Trataré, vuelvo a repetir, no soy maestro de nada, ¿verdad? Soy maestro de Israel, que soy anciano de iglesia, todavía, pero tenéis que entender que no puedo saber mucho más de lo escrito está, pero si tenéis alguna pregunta y yo puedo contestarla, con mucho gusto lo haré, ¿verdad? Porque este es mi trabajo, ¿verdad? A eso me dedico, a tratar de explicar lo que muchos otros todavía probablemente no han logrado entender hasta este momento, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a entrar ahora en el tema. Espero que habéis entendido lo que he tratado de deciros. No sé si se me ha escapado algo. Creo que no he dicho exactamente el orden de las cosas tal como debería haber dicho, porque, claro, soy un ser humano también, me olvido de ciertas cosas y vuelvo sobre ellas, pero espero que me habéis entendido lo que trato de transmitiros, ¿verdad? Lo que os transmito es lo escrito está, lo transmitido desde el inicio. Si vais en el canal desde los primeros vídeos y vais siguiendo un poco lo que digo, os vais a dar cuenta que en realidad eso lo he dicho. Entonces, quizás con el paso del tiempo he ido mejorando todavía mi entendimiento a base de estudio de lo que estamos tratando de entender, ¿verdad? Bien, ahora vamos al texto y vamos a ver qué es lo que trata de decirnos nuestro Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el tema de la reflexión de hoy, lo que alcanza la encarnación de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. El Señor no creó al hombre para que fuera redimido. No creó al hombre para que caiga, ¿verdad? Sino que lo creó para vivir eternamente. El Señor no creó al hombre para que fuera redimido, es decir, para que peque, como si hubiese sido creado precisamente para que peque, ¿no? No, ese no fue el propósito de Dios, nunca, ni lo será si es que creará alguna vez. Sabemos que el hombre es la última creación, ¿verdad? La última obra de creación de Cristo. El Señor no creó al hombre para que fuera redimido, sino para que tuviera siempre su imagen. Lo que está puesto entre corchetes no lo puse yo, está en original. Siempre os invito a que vayáis al original, ¿verdad? Perdonadme que me
me he calentado de tanto explicar, ¿verdad? Son temas muy complejos y tengo adrenalina a tope, ¿verdad? Para no cometer errores porque son cuestiones sumamente importantes y profundas, ¿verdad? Pero debido al pecado, y aquí tenemos que entender precisamente lo que os trataba de explicar antes, esa reconexión, o sea, la pérdida de la conexión de Adán con el Espíritu de Dios, que era parte de su naturaleza, la pérdida, y que como Cristo viene para reconectarnos con su Espíritu, sin el cual no podríamos vivir en obediencia, ¿verdad? Porque el modelo es así como vivió en perfecta obediencia. El texto nos lo dirá. Me adelanto un poco para que podamos entender qué es lo que tratamos de entender ahora, ¿verdad? Pero debido al pecado, el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Su Espíritu en nosotros. Por eso nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es esa imagen de Dios. Por lo tanto, cuando Adán pecó, perdió la conexión, perdió al Espíritu Santo. Se quedó con la naturaleza exclusivamente humana, que es mortal. En realidad debería de haber muerto y desaparecido en aquel mismo instante. Pero debido al sacrificio de Cristo se nos dio ese tiempo de gracia para recapacitar, volver a elegir y, si elegimos bien, volver a su reino. Y si no, pues desaparecer con este otro reino, ¿verdad? Este reino de libertad total que se le propuso a los ángeles, Lucifer, y al hombre también, ¿verdad? Porque desgraciadamente elegimos así. Y fijaos lo que nos dice aquí. Y es solamente por la redención del hombre como Dios puede llevar a cabo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Reconectarnos con esta imagen perdida de Adán, ¿verdad? Con su espíritu. Puede llevar a cabo su propósito en su favor al hacerlo un hijo de Dios de nuevo. ¿Entendéis? Porque ahora no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Somos hijos de perdición. Porque hemos hecho una elección hacia otro reino, un reino de la muerte en realidad. Pero él dice, por la redención del hombre, como Dios es solamente por la redención del hombre, como Dios puede llevar a cabo su propósito de volver a reconectarnos con esta imagen de Dios perdida de Adán en Edén, ¿verdad? Al hacerlo un hijo de Dios de nuevo. ¿Entendéis? Eso es lo que trata de decirnos. Más a todos los que le recibieron ¿cómo? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador que nos fue enviado. Más a todos los que le recibieron a Cristo en espíritu, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Por lo tanto, ¿entendéis de qué se trata cuando dice creen? ¿De qué se trata? ¿Creer en qué? En un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que Cristo ha hecho esta obra de expiación, ha pagado el precio y a través de él podemos ser de nuevo reconectados con el Espíritu del Padre, con la vida en realidad. ¿Entendemos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es un mensaje, tenemos que aceptar un mensaje, y este es el mensaje de 1888, la justicia de Cristo, que nos tenía que haber llevado a lo que tratamos de entender aquí, ¿verdad? Que está en el Espíritu de Profecía, pero que en aquel momento el Espíritu de Profecía no estaba. O sea, se hizo casi todo lo que tenemos después de aquel momento, después de elegir de nuevo mal, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, la posibilidad, ¿verdad? Les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? A través de su Espíritu. ¿Entendemos? Los cuales, atentos a lo que dice, porque cada palabra detrás tiene profundidad, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, no son nacidos de sangre, es decir, de nuestros padres. Es decir, nuestros padres no nos nacen hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre. ¿Por qué? Pues porque Adán, si esto fuera así, deberíamos de haber recibido esto naturaleza de nuestros padres si Adán hubiese preservado su naturaleza divino-humana, ¿verdad? Pero como él perdió la imagen de Dios, pues claro, nacidos de sangre, ¿cómo somos? Nacidos hijos de la muerte, de la perdición en realidad, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, es decir,
no es porque yo me esfuerzo para llegar a ser hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Esto tiene que ver con aquella teología de que al obedecer, poco a poco llegaremos a ser santos. Este es el error, porque eso es lo que dice aquí, ni de voluntad de carne, es decir, no es porque yo me esfuerce en obedecer, ¿verdad? Ni de voluntad de varón, es decir, ni por mi propia voluntad, aunque yo quiero, pero no puedo, yo solo no puedo, no hay nada en mí intrínseco que me pueda ayudar a obedecer, a ponerme en conformidad con el carácter del Padre. Fijaos lo que dice aquí, dice, sino de Dios, es decir, a través del Espíritu de Cristo, que yo lo acepto y que obro en cooperación con Él, y solamente así puedo volver a ser de nuevo hecho hijo de Dios. Creo que este es el plan de salvación sintetizado a lo máximo, ¿verdad? En pocas palabras en realidad. Y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, ¿quién era el verbo? Cristo, Dios, ¿verdad? El que hizo la creación, ¿verdad? Verbo en Génesis, lo encontramos ahí. Y aquel verbo fue hecho carne, humano, como tú y como yo, eso es lo que nos dice. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Cuál era su gloria? El Padre habitaba en él, el Espíritu del Padre habitaba en él. Eso es lo que te quiere decir. El Padre habitaba en él, ¿verdad? Gloria como del unigénito del Padre, como del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque nunca dejará de ser lo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad, dice, ¿verdad? Voy a parar un poco el volumen aquí porque si no va a empezar el tintineo. Dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué era de gracia? Porque el Espíritu del Padre habitaba en él, o el Padre habitaba en él, y de verdad. Porque a través del Espíritu del Padre es como la verdad está en nosotros. ¿Quién es la verdad? El mismo Dios. ¿Podemos entender? Porque de su plenitud tomamos todos. Y aquí engloba mucha teología. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Su sacrificio, su expiación, su vida de obediencia, su muerte, en fin. Por eso dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es decir, este camino de progresión, de crecimiento en entender, tiene que ver con entendimiento. Y yo cuando entiendo la verdad, elijo conforme con la verdad, ¿verdad? Una vez que sé cuál es el camino, de qué manera, pues debo de elegir en consecuencia, ¿verdad? No es lo mismo cuando no sé que cuando sí sé. Por lo tanto, este camino de progresión es un camino de entendimiento. Y una vez que entiendo, yo ya no elijo pecar, porque ya sé lo que significa, ¿verdad? Morir. ¿Entendemos? O, por eso nos dice apóstol, crucificar de nuevo a Cristo. Se va hasta el extremo para que podamos entender lo que significa pecado, separación de Dios, muerte. Esto es lo que es el pecado en última instancia, ¿verdad? Debido al rescate que se pagó por el hombre, que se pagó en el cielo, ¿verdad? El hombre, por elección propia, ahora entendemos qué es el pecado, ¿verdad? Y tenemos que les dice, debido al rescate que se pagó por el hombre, el hombre, por elección propia, por su obediencia, y ahora entendemos por elección propia qué es. ¿Qué me dice que tengo que elegir? Reconectarme con el propósito de Dios, ¿verdad? Con esta imagen de Dios. Dice, yo elijo estar de nuevo libremente conectado. Es lo que Lucifer dijo, que en realidad no somos libres. Pero ahora yo, sabiendo esta realidad, ahora yo digo, no. Yo, Gabriel, me voy a dar a mí como ejemplo. Cada uno de vosotros tenéis que hacer vuestra elección, por supuesto, ¿no? Pero yo digo, yo, Gabriel, yo quiero ser reconectado en libertad por mi propia elección con la imagen de Dios, con su espíritu, porque yo quiero vivir en conformidad con el carácter de Dios. ¿Entendemos de lo que nos habla, verdad? Debido al rescate que se pagó por el hombre, por elección propia, por su obediencia, es decir, persistir en esta elección, esa es la obediencia, puede alcanzar el propósito de Dios.
¿Cuál es el propósito de Dios? Estar reconectado con su espíritu. ¿Cuándo ocurre esto? Lo hemos tratado de estudiar. Vayáis para atrás a los vídeos y lo vais a ver, porque lo dijimos en varias ocasiones, no solamente en una. Al final del día de la expiación, por decreto divino, después de estar sellados, ¿verdad? Después de estar sellados, pasamos un pequeño tiempo de prueba y después vamos a estar reconectados con su espíritu, ser hechos hijos de Dios como Adán en Edén. Por decreto divino estaremos reconectados con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿qué es la obediencia? Persistir en este camino, en este entendimiento. Eso es lo que me está diciendo. El pecado no es el problema. Sí, pero no. Es decir, es problema cuando yo elijo pecar, porque en realidad, ¿qué es lo que elijo? Separarme de Dios. Eso es lo que elijo en realidad. ¿Qué me está pidiendo Dios? Que yo persista en este camino de elegirle siempre a Él, para estar conectado con Dios. Porque si entendemos que el pecado, todos los pecados, hasta el final del tiempo, los ha expiado Cristo, lo único que se necesita es que yo acepte esta expiación. Es decir, cada vez que cometo un error, yo me arrepiento, lo declaro, este pecado lo ha expiado Cristo. Podemos entender, pero que tiene que ser error. No elegir pecar deliberadamente. Este es el asunto, este es el meollo del asunto, porque yo cuando elijo pecar deliberadamente, ¿qué es lo que elijo? Separarme de Dios, de esta imagen de Dios. ¿Entendemos la profundidad del asunto? El problema no es el pecado en sí, como un propósito, ¿verdad? Sino la elección. ¿A quién elijo? Obedecer a Dios, estar reconectados con su espíritu, y al estar conectado con su espíritu, puedo vivir en obediencia, nos lo dirá el texto también, ¿verdad? O puedo elegir pecar deliberadamente, es decir, separarme de Dios y moriré, ¿verdad? No, separado de Dios, solo puedo vivir en pecado, punto. Conectado con Dios, ¿verdad? Puedo vivir en perfecta obediencia, y eso es lo que el texto nos dice, y esto es lo que nos ha costado mucho entender, a mí también, ¿verdad? No soy más que nadie. Quiero que lo sepáis. Si algo soy, es Dios en mí, nada más. Yo no tengo ningún mérito, Él es. Y de hecho, muchas veces estoy parado y digo, desde que empecé esta obra, es verdad que han venido pruebas fuertes, pero también han venido bendiciones, ¿verdad? Porque Dios no abandona a sus hijos. Cuando digo bendiciones, no penséis en lo material, aunque pueden ser también, ¿verdad? Porque Dios cuida de nosotros. Pero no es necesariamente bendiciones materiales, sino bendición espiritual, que es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Estar reconectados con la imagen de Dios. Una vez que estoy reconectado con la imagen de Dios, nada me falta. Tenemos a nuestra disposición toda la creación de Dios. Y esto es lo que haremos una vez que entraremos en el reino de Dios. Hay relatos bíblicos y de espíritu profecía, ¿verdad? Elías, Moisés, en fin, los que vienen, se encuentran en el monte de la transfiguración. Hay ciertos eventos que nos explica, el espíritu profecía también nos explica eventos de ese tipo, donde vemos los seres que han estado en algún momento aquí, allí en el cielo, viajando de un sitio para otro, pasándolo bien, ¿verdad? Pues esto es lo que haremos, ¿verdad? Al final. Estoy divagando mucho, pero quiero haceros entender, ¿verdad?, la complejidad y la simplicidad de este asunto al fin de cabo. Porque es sencillo, ¿qué es obedecer a Dios? Es querer estar conectado con su espíritu, el que obra en nosotros todo lo que es necesario. Por eso nos invita siempre a mirar al modelo, a Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Porque Él fue un ser como yo, con la única diferencia que en Él sí habitaba el Espíritu de Dios, porque Él no había pecado, nunca ha elegido separarse de Dios. ¿Entendéis? Esto es pecado, separación de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esto a nosotros nos pasará al final del día de la expiación, pero aunque no esté en nosotros, está con nosotros. Por lo tanto, podemos hacer lo mismo que Cristo. Podemos obedecer, no lo digo yo, nos lo va a decir el texto, pero tengo que explicarme para que podáis entender, mis queridos hermanos, todo este asunto lo más posible, ¿verdad? Debido al rescate que se pagó por el hombre, por elección propia, por su obediencia, puede alcanzar el propósito de Dios, puede volver a estar conectado,
¿verdad? Con la imagen de Dios, con su espíritu. Y por la gracia que se da por medio del Señor, ahora entendemos por qué en el Pentecostés se nos envía el Espíritu Santo. Es decir, en base a la obra de Cristo, volveremos a estar de nuevo conectados con el Espíritu que perdimos en Edén, ¿verdad? Adán perdió en Edén. Y hasta después de la muerte de Cristo, y bueno, deberíamos decir, siempre hablamos de la muerte, pero deberíamos de hablar de la resurrección, muerte y resurrección, ¿verdad? De Cristo. En Pentecostés se nos envía el Espíritu. Esto también nos dice por qué tarda tanto, o sea, por qué tarda ese tiempo. Porque tenemos que asimilar este mensaje. Tenemos que asimilar qué ha pasado, qué ha ocurrido, ¿verdad? Aquí tenemos como ejemplo también el camino de Maús, ¿verdad? Cristo en el camino de Maús dice ciertas cosas, ¿verdad? Es decir, el hombre tenía que digerir qué es lo que ha pasado y en el Pentecostés vuelve a reconectar a los apóstoles en una medida, como ejemplo, para que entendamos qué es lo que pasará al final del día de la expiación. Entendemos, es decir, para que el hombre vea qué ocurre cuando está conectado con el Espíritu de Cristo. Y ahí podemos ver qué hicieron los apóstoles una vez que recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? En una medida limitada, no me salía la palabra, en una medida limitada, ¿verdad? Dios nos da un ejemplo para que veamos, no solo en Cristo, ¿verdad?, qué es, cómo vive un hombre que está conectado con su espíritu, sino que también en los apóstoles, en el Pentecostés, podemos ver cómo actuaron una vez que en una medida limitada el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿verdad? Pues esto es para que podamos entender qué es lo que Él trata de hacer en el día de la expiación, ¿verdad? De eso se trata al fin de cabo. Y por la gracia que se da por medio del Señor, el Espíritu Santo que se nos da por medio del Señor en su nombre, que obre en su nombre ahora, por eso Él nos justifica como en mi vida ahora. Él, no yo. Lo leímos antes, ¿verdad? No es por sangre, no es por voluntad, no, es por Él, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, y por la gracia que se da por medio del Señor, puede llevar la imagen, no dice puede tener, puede llevar la imagen que fue grabada sobre él al principio. Es decir, el Espíritu de Cristo enviado en nombre de Cristo, en representación de Cristo, nos ayudará a preservar la imagen de Dios, es decir, vivir en conformidad con el carácter de Dios, porque su Espíritu puede hacer esta obra. Ahora la cuestión es, ¿elijo yo, creo yo, que esta obra se puede llevar a cabo? Por eso esas doctrinas, crees y serás salvos, son erróneas. ¿Por qué? Porque no solamente creer, ¿verdad? Sino que vivir. No solo creer, sino vivir. Por esto Pablo dedica tanto tiempo para explicarnos precisamente este asunto. No es solo creer que su Espíritu puede hacer esta obra, sino que creer y vivir. Y eso se tiene que ver. Entendemos, de eso se trata en realidad. Puede llevar la imagen que fue grabada sobre él al principio, en Adán, ¿verdad?, en la creación, y que perdió más tarde por la caída. Podemos ver que aquí nos está explicando, Adán perdió la conexión, la divinidad, debido al pecado, ¿verdad? Pero que este es el propósito de Dios, volver a reconectarnos, y es la obra del día de la expiación, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. La obediencia de Cristo no se diferencia en nada de la nuestra. ¿Y qué es lo que trata de decirnos? Que Cristo nunca eligió pecar, nunca eligió separarse del Padre. Por eso vemos en la cruz cuando el Espíritu del Padre tiene que salir de Cristo. Porque si entendemos que el Espíritu del Padre en nosotros, en nuestro templo, es la fuente de vida, es la eternidad en realidad, si Cristo en la cruz, el Espíritu del Padre, no sale de él, no lo abandona, que es lo que declara él mismo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Si no sale, no puede morir. Se queda colgado en la cruz un montón, ¿verdad? Podríamos decir una eternidad, en fin, es una absurdidad, pero podemos entender ahora esa perspectiva. Por eso dice, la obediencia de Cristo no se diferencia en nada de la nuestra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que era un ser humano como nosotros, ¿verdad? Pero que debido
a que él no pecó, nunca eligió contrario al carácter del Padre, el Espíritu del Padre siempre habitó con él, siempre estuvo con él. Y debido a esto, pudo vivir en obediencia, en perfecta obediencia, que el texto nos lo va a decir, ¿verdad? El gran maestro vino a nuestro mundo no solamente para expiar el pecado. ¿Pecado de quién? De Adán. Y el pecado de Adán, y en Adán reside el pecado de toda la humanidad, ¿verdad? Sintetizándolo a uno solo, ¿verdad? No solamente para expiar el pecado, sino para ser un maestro tanto por precepto como por ejemplo. Es decir, no solo nos dice cómo se tiene que hacer, sino que él lo hace, lo vive, lo demuestra, ¿verdad? Vino para mostrar al hombre cómo guardar la ley en la humanidad. ¿Y cómo puede guardar la ley en la humanidad, hombre? A través de su espíritu. Esto es lo que vino a demostrarnos con su vida, ¿verdad? Que si vivimos en esta obediencia, en esta elección del lado de Dios siempre, es decir, confiar que su espíritu en nosotros puede hacernos vivir esa vida que necesitamos vivir, ¿verdad? Podemos guardar la ley, eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Es como dar la vuelta a la manzana un montón, pero es que hay tantas cosas que se nos han dicho mal y para poder explicarlas bien, pues claro, tenemos que quitar de nuestra mente muchas cosas, ¿verdad? Vino para mostrar al hombre cómo guardar la ley en la humanidad. Por lo tanto, él era un ser humano, ¿verdad? Si no, no podía demostrarnos esto, ¿verdad? De manera que no tuviera excusa por seguir su propio juicio defectuoso. Por lo tanto, una vez más, volvemos a entender que de lo que estamos tratando aquí es de un mensaje, de un entendimiento. Por eso dice que no tuviera excusa por seguir su propio juicio defectuoso, su mal entendimiento. Es decir, no entiendes la obra, no entiendes lo que Dios trata de hacer. ¿Y por qué no lo entendemos? Pues porque alguien trata de marear la perdiz constantemente, de darnos doctrinas, teorías falsas, malentendimientos, para que no entendamos ese camino estrecho, cual recorrió Cristo y que nos dice que nosotros también tenemos que recorrer. Y vais a ver que este camino es estrecho, porque en realidad tenemos que renunciar a todo, en realidad. Tenemos que renunciar a todo. Vivir un tipo de vida diametralmente opuesto a lo que normalmente entendemos que hay que vivir como cristianos, me refiero, ¿verdad? Vemos la obediencia de Cristo, su vida sin pecado, su obediencia de toda la vida es un reproche para la humanidad desobediente. ¿Por qué? Porque siempre nos salimos de lo que Dios nos dijo y siempre elegimos contrario a lo que es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos trata de decir, que la elección siempre es nuestra, el poder es suyo, pero no puede actuar mientras yo no elijo, ¿verdad? Ya hemos explicado esto con anterioridad. Si no entendéis, si veis por primera vez este vídeo, por favor, no lo digo por mí, sino para que vosotros podáis entender. Ir para atrás y empezar a ver los vídeos desde atrás para que podáis entender y que esta imagen sea lo más amplia posible, que podáis entender qué es lo que trata de decirnos el Evangelio, Dios en última instancia, ¿verdad? La obediencia de Cristo no ha de ser puesta a un lado como si fuera algo completamente diferente de la obediencia que Él requiere de nosotros individualmente. ¿Y entendéis lo que quiere de nosotros? Que no elegimos separarnos de Dios. Eso es lo que dice. Que no elijamos separarnos de Dios, porque este es el pecado en el fondo. Separación de Dios. Él dice, no eliges deliberadamente separarte de Dios. Si es por tu naturaleza, no es tu culpa. La culpa es de otro. Esto ya lo resolveremos al final del día de la expiación, ¿verdad? Será puesto sobre el auténtico culpable. Pero si tú eliges, este pecado hay que expiarlo, ¿verdad? Y para eso está el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Lo toma sobre sí y al final del día de la expiación lo vuelve a colocar sobre el auténtico culpable, ¿verdad? Pero si yo, aquí surge la pregunta, si yo elijo deliberadamente pecar, separarme de Dios y no se hace expiación sobre este pecado, ¿quién es el culpable? Yo, y por eso mucha gente se perderá. ¿Por qué? Porque muchas veces elegimos deliberadamente separarnos de Dios, ni siquiera nos damos cuenta. Por eso nos invita siempre a mirar a Cristo, entender cómo y de qué manera Cristo vivió para que nosotros podamos seguirle, hacer lo mismo que Él, ¿verdad?
Cristo nos ha mostrado que es posible que toda la humanidad obedezca las leyes de Dios. ¿Podéis entender? Porque en realidad lo único que hago yo es elegir a favor de Dios, y cuando yo elijo a favor de Dios, Dios puede obrar y me hace obediente. ¿Entendéis? Es decir, nosotros solo podemos obedecer cuando nos acompaña el Espíritu de Dios. Esa naturaleza divina, esa imagen de Dios, ¿verdad? Es su Espíritu en nosotros o con nosotros, por ahora, ¿verdad? De otra manera, no hay forma. Pero por eso depende de mí. Yo tengo que elegir, ¿verdad? Y por eso el enemigo de Dios sabe que por eso me coloca tentaciones constantemente, para elegir mal, ¿verdad? No elegir conforme con la voluntad de Dios, desconfiar de Dios en realidad, ¿verdad? Y elegir qué es lo que me gusta de este mundo. Pues aquello, lo otro, cosas de este mundo, ¿verdad? Y en realidad, ¿qué elijo? Esa supuesta libertad que proclamó tanto Lucifer en el cielo. ¿Entendéis el asunto? De esto se trata en el fondo, mis queridos hermanos. La obra de Cristo no fue el servicio de un corazón dividido. Es justo lo que os trataba de explicar. ¿Qué significa un corazón dividido? Una mente dividida. Es decir, me gusta Dios, pero también me gustan algunas cosas de este mundo. Esto significa un corazón dividido, una mente dividida. Me gusta Dios, me gusta estar en el reino de Dios, pero me gustan cosas de aquí, de esta tierra también. Y esto es una mente dividida. No estamos con Dios. Estamos eligiendo, o vamos a hablar en supuestos, ¿verdad? Quiero vivir con Dios, pero al mismo tiempo elijo las cosas de este mundo. Por lo tanto, ¿a quién elijo? ¿Entendéis por qué siempre nos dice Dios, quiero toda tu mente? Toda tu mente que me escoja a mí. Si tu mente no es completa, tus elecciones no son siempre para mí, entonces estás eligiendo al otro, ¿verdad? El proyecto del otro, el plan del otro. ¿Podemos entender? La libertad que me ofrece el otro. Por eso cuando elijo cosas de este mundo, en realidad estoy eligiendo al otro, ¿verdad? Espero que me podáis entender, mis queridos hermanos, y seguir en lo que trato de explicaros, ¿verdad? Cristo no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Por eso nos dice, mirad cómo vivió Cristo. Mirad de qué manera lo hizo Cristo, ¿verdad? Porque Él vivió siempre para el Padre. No vais a ver de ninguna manera, no vais a ver a Cristo eligiendo en algún momento para Él. En toda su obra, en toda su vida, no vais a ver ninguna elección de este tipo. Porque Él no vivió por Él, vivió por el Padre. Una vida de sacrificio. Eso es lo que nos dice. Y es de sacrificio. ¿Por qué? Porque siempre lo digo yo. El enemigo de Dios quiere que de aquí no salga ninguno. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Nos hace sufrir, entrampar, tentarnos constantemente, de tal manera que elijamos mal. No elijamos a Dios, ¿verdad? A esto se resume todo, queridos. A esto se resume. Por eso nos dice que al final del tiempo es la batalla del Armagedón. ¿Qué es la batalla del Armagedón? La batalla de la mente. ¿Quién vence? ¿La oferta del enemigo de Dios o la oferta de Dios? Esta es la batalla del Armagedón, la batalla sobre nuestra mente. ¿A quién elijo? ¿Entendéis? Y la lucha que viene por parte del enemigo de Dios es muy sutil, muy sutil, ¿verdad? Y Dios, en cambio, tiene que obrar con justicia y en justicia. ¿Entendéis? Por eso digo yo siempre esto. Mucha gente piensa que Dios mata. Pues, ¿cómo va a matar Dios? Esto sería pisotear sus propios principios. ¿Y quién le sigue? Tenéis que entender que los seres celestiales viven en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque confían en Él. ¿Por qué? Porque Él no pisotea sus principios. Si haría una cosa así, ¿quién gana? ¿Entendéis quién gana en este conflicto universal? Ganaría el enemigo de Dios, ¿verdad? Porque el mismo Dios pisotea sus propias leyes, sus propios principios, cosa que de ninguna manera puede ocurrir. De ninguna manera. Por eso el Evangelio nos dice, mis ovejas conocen mi voz. Es decir, sabe quién soy, sabe cómo actúo, ¿verdad? Y a través de la actuación de Dios, de los principios de Dios, de cómo es Dios, entiende cuando se le presenta una obra, ya entiende de quién es. Por eso dicen, mis ovejas conocen mi voz, ¿verdad? Esto es una metáfora de una cosa profunda, profundísima en realidad, ¿verdad?
Conoce mi voz, quiere decir, a través de lo escrito está, sabe qué obra es de quién. Por eso nos dice la ley al testimonio. Es así como podemos identificar lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Hay mucha profundidad, pero claro, esto se me va a poner 1 hora y media otra vez, para que aún nos falta algunas cosillas. Jesús dice, andad en mis pisadas como hijos, hijos de Dios, ¿verdad? Con toda obediencia. Yo obedezco como si estuviera en sociedad con la gran firma. Como si dice, yo obedezco como si estuviera en esta conexión con Dios, con la gran firma. ¿Quién es? ¿De quién habla? De su Padre, ¿verdad? Yo obedezco como si estuviera una con el Padre. Eso trata de decirnos. Vosotros debéis obedecer como socios con el Hijo de Dios, con Cristo, porque nosotros solamente a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Entender bien el final del día de la expiación. Ya lo dijimos, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Padre. Ahora mismo está el Espíritu de Cristo enviado en representación de Cristo, pero al final del día de la expiación recibiremos el Espíritu del Padre. Seremos conectados con el Espíritu del Padre, el que habitará en este templo. Aquí también hay verdades profundas y claro, no se puede hablar de todas esas cosas en 1 hora y pico, ¿verdad? Vosotros debéis obedecer como socios con el Hijo de Dios. A menudo no veréis el sendero claro. Entonces pedid a Dios, que es lo que debería de haber hecho Adán, ¿verdad? Por eso dice, a veces no entiendes todo. ¿Y qué hay que hacer? Ir a Dios. Preguntarle a Dios, ¿verdad? Y esperar que Dios obre, ¿verdad? Porque esta es la fe, ¿verdad? Confiar plenamente en Dios. Y Él os dará sabiduría y valor y fe para avanzar y dejad todos los problemas con Él. Es decir, cuando confiamos plenamente en Dios, Él lo sabe todo, nos guiará porque le hemos pedido que lo haga, ¿verdad? Y Él nos solucionará el problema, ¿verdad? Nos hará entender lo que necesitamos entender, ¿verdad? Necesitamos comprender, hasta donde sea posible, la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Señor. Por eso nos dice, comprender hasta donde nos sea posible, porque habrá cosas, yo me he encontrado textos en Espíritu y Profecía que nos dice que Dios nos dirá hasta cierto punto, pero hay cosas que no vamos a saber durante la eternidad, ¿verdad? Que Dios se las preserva para Él, ¿verdad? Pero dice, hasta donde sea posible, la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Señor. Pero yo creo que he tratado de explicaros, esto es justo lo que he hecho al principio, para que podamos sentar unas bases y podamos entender la realidad profunda, el misterio de la piedad, ¿verdad? Que esto es en realidad. Lo divino y lo humano estaban uniéndose en Cristo y ambos eran completos, ¿verdad? Porque tanto el Espíritu de Dios es completo y la naturaleza humana es completa, unidas de esta manera misteriosa, como dice Elena de White, esta unión misteriosa de lo divino y lo humano es en realidad como fue creado Adán, ¿verdad? Por eso nos explica que Cristo vino en esta naturaleza que tenía Adán, divino, humana, sin pecar, ¿verdad? Y que si Adán hubiese obedecido, elegido a favor de Dios, no hubiese pecado nunca, ¿verdad? Nuestro Salvador asumió la verdadera relación de un ser humano como el Hijo de Dios. Entendemos, Él vino como un segundo Adán, Él vino como un hombre, ¿verdad? Un hombre sin pecar, ¿verdad? Como Adán en la creación. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Podemos entender? ¿Y por qué dice que somos hijos e hijas y en algún texto engendrados, dice, de Dios? Porque su Espíritu está en nosotros. ¿Y cómo podemos ser en esta condición? Hijos, ¿verdad? Hijos. No es ninguna cosa extraña ni tal. Hay un otro espíritu que nos hace creer y entender las cosas de mala manera. Pero para Dios esto es natural. Sois mis hijos, yo os he creado. Es como decirle a mi hijo que no es mi hijo. ¿Cómo puedo hacer eso? No puede, y no puede ser otra cosa más que mi hijo. No puede ser el hijo del vecino mientras está engendrado de mí. ¿Entendéis? ¿Entendéis? No puede ser.
Pues esto es lo que hace Dios. Su espíritu en nosotros y nos convertimos en sus hijos, ¿verdad? Que es lo que somos por creación, ahora por redención también, ¿verdad? Debemos seguir a donde Cristo nos indica con su ejemplo. Y por eso nos dice, mirad. Por eso fue la serpiente en el desierto. Mirad y vivir. Esto fue una metáfora hasta el final del tiempo. Mirad a Cristo, lo que Él hizo y cómo lo hizo, hacedlo vosotros y viviréis. Esta es la lección, tan sencilla, sintetizada, ¿verdad? Durante 30 años vivió la vida de un hombre perfecto, cumpliendo las más altas normas de perfección. En realidad vivió como tenía que haber vivido Adán, de manera natural, ¿verdad? Con el Espíritu del Padre en él. Punto. Es que no sé, si tenemos el Espíritu del Padre no podemos vivir de otra manera. Si entendemos que la presencia del Padre y el pecado destruye el pecado, a no ser que elegimos deliberadamente como Adán, entonces el Espíritu del Padre se retira, porque si no en aquel momento Adán debería de haber no muerto, desaparecido, ¿verdad? Lo mismo con Lucifer y los ángeles, pero claro, ahí teníamos que entender ciertas cosas, los seres celestiales quiero decir, por eso es tan complejo este asunto, ¿verdad? Pero ahora creo que podemos entenderlo con suficiente profundidad, ¿verdad? Para poder elegir con conocimiento. De esto se trata al fin de cabo. Que el hombre, pues, por imperfecto que sea, espere en Dios. ¿Entendéis? ¿De qué se trata? De un entendimiento, de un mensaje. No el pecado en sí es el problema. Sí, es problema, ¿verdad? Porque es separación de Dios, pero no es el hecho de que yo peco, porque hay un precio que se ha pagado por eso. Hay una manera de expiar ese pecado, siempre y cuando no elijo deliberadamente. Tenemos que entender muy bien esto. Cuando estamos eligiendo, en realidad lo que estamos eligiendo es a Dios o al enemigo de Dios, ¿verdad? No es otra cosa. Es la oferta que nos hace el enemigo de Dios o Dios. A esto se resume todo, ¿verdad? En esto consiste. No es otra cosa. Que el hombre, pues, por imperfecto que sea, espere en Dios y no diga, si yo tuviera una disposición diferente serviría a Dios. Es decir, pecamos hasta que Cristo viene, porque esa es la teología que nos ha metido ahora, ¿verdad? Pecamos hasta que Cristo viene. Y aquí nos dice, si yo tuviera una disposición diferente serviría a Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto mismo. Cuando decimos pecamos hasta que Cristo viene, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si fuéramos diferente, no pecaríamos. Pero total, como somos así, pecamos porque no hay otra manera. Es decir, mentalmente hemos elegido contrario a lo que Dios dice. Dios dice, puedes obedecer si mi espíritu te acompaña. Y nosotros decimos, ya de entrada decimos, no, como el Espíritu de Dios no me acompaña, no puedo obedecer. Por lo tanto, pecaré hasta que Cristo viene. ¿Entendéis la sutileza del asunto? Pues este es el Armagedón, queridos. De esto nos habla el Armagedón. Es la batalla por mi mente. ¿Quién convence? ¿Dios o su enemigo? ¿Podemos entender la profundidad del asunto? Si yo tuviera una disposición diferente, serviría a Dios, sino que se presente al Señor para rendir un servicio verdadero. ¿Entendéis lo que nos dice? Sino que me presente a Dios, reconozca mi incapacidad, reconozco que necesito estar conectado con su Espíritu y que yo le dé permiso que Él haga su obra a través de mí y yo elija constantemente no pecar deliberadamente, ¿verdad? Por mucho que me guste, sea lo que sea. Por mucho que me guste, no pecar deliberadamente, sino permanecer conectado con esta elección primaria. Quiero estar conectado con la imagen de Dios a través con la cual puedo obedecer en perfecta conformidad con su carácter, ¿verdad? Espero que podamos entender lo que trato de deciros, mis queridos hermanos. Hay tanta información que a veces te estalla la cabeza, ¿no? De tantas cosas. Esa naturaleza ha sido redimida por mí, dice Jesús, ¿verdad? Dice, tu naturaleza, esa caída, yo la he redimido. Ahora que estás a cero, es decir, tu pecado lo he perdonado, estás a cero, a partir de ese momento elige bien. Eso es lo que trata de decirme. A partir de ahora que yo, por mi sacrificio, por mi expiación, te he puesto a cero, cuenta cero. Pero a partir de ahora elige bien. Si vuelves a elegir lo mismo, morirás. Ya no puedo hacer más. ¿Entendéis la profundidad del asunto? A todos los que le recibieron
Y ahora entendemos cuando dice a todos los que le recibieron su espíritu, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, capacidad de ser hechos hijos de Dios, de obedecer. A esto se refiere, ¿verdad? Vosotros no estáis degradados, sino que sois elevados. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Dice, vosotros no sois degradados. ¿Por qué? Porque si mi espíritu os acompaña, en realidad sois elevados. Podéis obedecer, ¿verdad? Ennoblecidos, refinados por mí. ¿Entendéis? Cuando digo yo, cuenta cero y elegir a favor de Dios. De eso trata, ¿verdad? Yo os he dejado a cuenta cero y a partir de ahora elegirme a mí. Si no me elegís a mí, moriréis. Porque ya no hay más expiación. Eso trata de decirnos. Y eso nos dice el apóstol también en la Biblia, ¿verdad? Si volveréis a pecar deliberadamente, es como pedir otra vez crucificar a Cristo. No puede ser, ¿verdad? Podéis encontrar refugio en mí, en su espíritu, ¿verdad? Podéis obtener la victoria y ser más que victoriosos en mi nombre. A través de su espíritu, ¿verdad? Su espíritu en nosotros, en su nombre. Podemos ser victoriosos eligiendo y Él actuando. Podemos ser victoriosos en el nombre de Cristo. ¿Podemos entender ahora la profundidad del asunto, mis queridos hermanos? He tratado de ir corriendo porque se ha ido a 1 hora y 6 minutos, ¿verdad? Es necesario explicar porque si no, no entendemos estos asuntos, ¿verdad? Se nos han contado tantas veces y de mil maneras que no sabemos ya cuál es el camino correcto, ¿verdad? Pero espero, mis queridos hermanos, que me habéis podido seguir para que podáis llegar a este conocimiento. Os vuelvo a remitir una vez más. Tomad los vídeos desde el principio, ¿verdad? Y tratad de entender qué es lo que trato de decir. En realidad, ¿qué es lo que nos trata de decir? La misma palabra de Dios, ¿verdad? Lo escrito está. Y poco a poco vais a llegar a esta misma conclusión a las cuales he llegado yo gracias al Espíritu de Cristo, ¿verdad? El que me hace entender lo que estamos leyendo y lo que tratamos de entender, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, espero que hayáis podido entender lo que he tratado de explicaros. Os invito, como siempre, id al texto, siempre, para todos aquellos que me estáis preguntando por el texto, siempre id a la descripción del vídeo y el texto de la reflexión, siempre pongo el link, el enlace al texto original, ¿verdad? Y vosotros podéis ir a comprobar este texto, esta reflexión en origen, ¿verdad? Por lo tanto, en la descripción encontraréis el link, siempre lo pondré ahí. Si alguna vez me olvido, decídmelo, por favor, ¿verdad? Yo soy atento a los mensajes que me enviéis porque quiero ayudaros que podáis entender al menos hasta donde yo he llegado, ¿verdad? Por supuesto que hay más, para eso tenemos la eternidad, ¿verdad? Y lo que nos queda por aquí todavía. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.